Principio de la igualdad. Este se refiere a la igualdad de los individuos ante la ley, la prerrogativa de gozar de los mismos derechos y oportunidades, y la prohibición de ser discriminados por razón de sexo, raza, religión, entre otros. Esto significa que todos y cada uno de los habitantes del territorio colombiano tienen el mismo derecho de acceder a un empleo, a la expectativa legítima de poder obtenerlo, a permanecer en el trabajo y gozar de las mismas garantías que los demás trabajadores. Algunos desarrollos legislativos interesantes son los siguientes. Primero está la Ley 361 de 1997 en su artículo 22. Esta ordena al gobierno adoptar medidas dirigidas a la creación y fomento de las fuentes de trabajo para las personas con limitaciones físicas. La segunda es la Ley 931 de 2004, que tiene por objeto la protección especial del Estado para impedir que los ciudadanos puedan ser discriminados en razón de su edad para acceder a un empleo. Y la tercera es la Ley 982 de 2005. Esta consagra la protección especial para aquellos individuos que tengan capacidades especiales auditivas y visuales. Esto con el fin de que no se les restrinja, niegue o condicione el acceso a un empleo por razón de su condición física. En esta parte del video, lo que queremos hacer es ilustrar un pequeño caso. La idea es que durante la narración de este caso, ustedes identifiquen los factores más importantes del mismo y traten de discernir cuál es el principio laboral que se encuentra. En este caso, el protagonista es Carlos. Carlos es un psicólogo que desea trabajar en un colegio. Él conoce a Margarita, quien es la rectora del colegio ABC. Después de varios días conversando, Margarita y Carlos se dan cuenta que Carlos podría suscribir un contrato con el colegio de tal forma que él empiece a trabajar. Cosa que finalmente se hace. En este contrato hay varias cosas que debemos resaltar. En primer lugar, que el contrato es un contrato por prestación de servicios, a término indefinido. En segundo lugar, que Carlos debe cumplir con la disponibilidad de su horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes, en aras de que pueda responder a cualquier cosa que el colegio necesite. En tercer lugar, se estipuló que Carlos debe seguir las indicaciones de Margarita, dado que Margarita será la persona que semanalmente le asignará las cosas que debe cumplir, ella le agendará las citas y ella semanalmente le irá diciendo qué es lo que debe hacer y cómo se espera que lo haga. En último lugar, tenemos que el colegio le realizará un pago mensual a Carlos debido a los servicios que él le presta al colegio. Después de un año laborando de esta forma, Margarita le pide el favor a Carlos de que atienda a una niña los domingos de 4 a 6 de la tarde, dado que ella necesita la asesoría de Carlos. Carlos accede, y después de este mes, Carlos le exige a Margarita que le realice el pago de horas extra que él se merece debido a esta labor con dicha niña. Margarita se niega y le dice que esto no puede ser posible, dado que el contrato que se tiene es un contrato de prestación de servicios en el que se estipuló que él debe estar disponible solamente de 7 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes, por lo cual cualquier pago fuera de este horario no se podría realizar. Carlos, muy molesto, contrata a un abogado y le pregunta si esto puede ser cierto. El abogado le responde a Carlos que él, de hecho, sí puede exigir este pago de horas extra. Y no solo eso, también le cuenta que él podría exigir otras cosas que están incluidas dentro de un contrato laboral, como por ejemplo las vacaciones o cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones. Carlos, la explicación es la siguiente. En el artículo 53 de la Constitución Política, está estipulado que el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo bajo unos principios mínimos fundamentales. Dentro de estos principios está el principio el cual queremos nosotros tratar con este caso. Sin embargo, antes de mencionar cuál es el principio, queremos argumentar lo que el abogado le dijo a Carlos. Y esta argumentación viene del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, en el cual se explican los 3 elementos esenciales que deben existir para que haya un contrato de trabajo. El primer elemento esencial es la actividad personal del trabajador, es decir, que el trabajador la realiza por sí mismo. Como pudimos ver en el caso, Carlos es el que realiza su labor. Por más de que Margarita le indica cómo debe hacerlo, Carlos es el que la realiza por sí mismo. Por lo cual, este primer elemento se cumple. En segundo lugar, tenemos la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, cosa que también sucede en el caso de Carlos, ya que Margarita
no solo le asigna sus citas y le asigna las cosas que debe realizar, sino que también le dice cómo debe hacerlo, por lo cual existe una marcada subordinación. Segundo elemento que también se cumple en este caso. Y por último, tenemos un salario como retribución del servicio. Como nos dimos cuenta, existe un pago por parte del colegio a Carlos debido a los servicios que Carlos le presta al colegio, por lo cual se cumple el tercer elemento esencial. Esto nos demuestra de que por más que en el contrato no estén estipuladas horas extra o el pago a seguridad social, este se debe realizar, ya que este contrato, así se llame contrato por prestación de servicios, cumple con los tres elementos esenciales para que se considere un contrato de trabajo ante la ley. Y esta precisamente es la definición del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, en donde no importa cómo se llame el contrato, si se cumplen con los tres elementos claves que se enuncian en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, este contrato se entenderá como contrato laboral. Ahora bien, respecto al contrato laboral, el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo establece que el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, por medio del cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a favor de otra, bien sea una persona natural o jurídica, bajo subordinación, cumplimiento de horario y a cambio de una remuneración salarial. Los contratos laborales se clasifican según su forma y su duración. Bajo su forma se encuentran los contratos verbales o escritos y respecto a la duración, los contratos a término fijo o indefinido. Un contrato de trabajo se caracteriza por ser, primero, consensual, es decir, se perfecciona con el consentimiento de las partes. Segundo, bilateral, al suponer que las partes se obligan de manera recíproca. Tercero, conmutativo. Esto es, las obligaciones pactadas son ciertas y determinadas, es decir, el empleador conoce la prestación del servicio que recibirá y el trabajador la remuneración que percibirá como salario. Cuarto, de tracto sucesivo, es decir, se ejecuta en la medida en que las obligaciones se van cumpliendo en el tiempo. Y quinto, oneroso, puesto que se dan contraprestaciones de contenido económico. Un ejemplo donde se puede ver la necesidad de establecer el contrato laboral es el caso de los médicos en Colombia. A través de la pandemia se evidenció la necesidad del gremio de la salud de mejorar sus condiciones laborales, ya que en su gran mayoría sus contratos son de prestación de servicios. Una enfermera asegura que los trabajadores de la salud necesitan condiciones laborales dignas, lo que implica que se les pague salud, pensión, que se les dé una prima y que tengan por lo menos un contrato con términos de ley. En este orden de ideas, se puede concluir que estos médicos contratados por prestación de servicios cumplen con una relación de subordinación, cumplen un horario y reciben salario por el trabajo realizado, lo cual demuestra que cumplen con los parámetros para que tengan un contrato laboral.